Muy buenos días. Muchas gracias por venir y acompañarnos en la presentación de una nueva actividad cultural organizada por la Concejalía de Cultura pues para este 2022. Vamos a presentar pues el primer ciclo del Cineclub, que lo celebraremos entre los meses de marzo hasta mayo. En total son 6 películas las que se van a proyectar y serán los martes, ahora les diré las fechas, en el Teatro López de Ayala a las 8 de la tarde. Vamos a comenzar, ya digo, ese martes 15 de marzo, luego tendremos otra cita el día 22. En el mes de abril serán también 2 películas las que se proyectarán, serán el día 5 y el 26, y en el mes de mayo será el día 3 y el martes 17. Volvemos a presentar una programación muy trabajada, cuidada, muy medida y cuyo responsable pues me acompaña una vez más y quiero agradecerle todo el trabajo, el compromiso y la generosidad que tienes con la Concejalía de Cultura, pues intentando sorprender una vez más Juan Carlos Suárez, a quien todos conocéis bien, nuestro programador, que él es el responsable de haber elegido las películas que aquí hoy se presentan. El Cineclub volvemos a ofrecer ese cine de calidad especial, cine premiado, como saben, en versión original subtitulada, y este año pues comenzamos con prácticamente viajando y conociendo pues distintos sitios. Viajamos al cine asiático con películas de China y Japón, tenemos cine europeo con películas españolas e italianas y también al cine americano, que nos vamos hacia Canadá. Es un cine, además, en el que tenemos unas citas muy marcadas. Así, pues volvemos en marzo a recuperar ese ciclo de mujeres directoras. Ayer se celebraba el Día de la Mujer, pues tenemos esa presencia de las mujeres directoras en esas películas. En el mes de abril, pues hay algunas de las películas que Juan Carlos detallará, relacionadas prácticamente con el mundo también del libro, pues de la fábula. Bueno, hemos hecho un guiño en todas esas películas y en el mes de mayo también pues habrá alguna película, son tipos documentales, en el que la presencia de los libros, las novelas, pues están también muy presentes en este séptimo arte. Volvemos, ya digo, pues a hacer con un cine de calidad a precios muy, muy baratos. En una sola sesión, los precios volvemos a seguir manteniendo un precio de 2 euros la entrada y los estudiantes de 1,5 €. La ciudad de Badajoz cada día demanda más cultura de calidad y bueno, pues con el Cineclub llegamos a todo ese público. También cuando a veces nos dicen es que en versión original subtitulado y hay que leer, bueno, pues hay quien ya está muy, muy acostumbrado. También tenemos que tener en cuenta la labor que se hace desde aquí, desde las escuelas desde la escuela de lenguaje, bueno, pues de los idiomas, con lo cual, bueno, pues hay muchas personas que ya pues dominan o incluso esto les sirve de práctica pues para especializar y profundizar en el inglés, en el francés, incluso hay quien está aprendiendo japonés. Bueno, pues nosotros también ahí le echamos una mano y un guiño a través de las películas. Yo le voy a dar la palabra a Juan Carlos, que él será pues quien nos detalle un poco ese tipo de películas. Ya digo, las películas no dejan de sorprender. A mí me ha sorprendido alguna de ellas, que me gustaría que él destacara. Habrá amor, humor, poesía, vuelve a ser un cine reflexivo, un cine pues para luego meditarlo, irte tranquilamente a casa y pensar. Incluso también hay un poco de surrealismo y ciencia ficción, que eso sí me ha hecho mucha gracia y me gustaría que él nos detallara qué película es. Así que yo le doy la palabra a Juan Carlos, que será quien nos vaya a detallar todas estas películas. Gracias, Paloma. Buenos días. Bien, sí, hay surrealismo y ciencia ficción, ese tipo de cosas, ¿no? Hay más que surrealismo, hay absurdo en un momento determinado, ¿no? Pero vamos a empezar por las más recientes, las de este mes, las del ciclo dedicado a mujeres, que nos vamos de un continente a otro. La primera es japonesa, que se llama Madres Verdaderas, de la directora Naomi Kawase, una mujer que siempre habla de la maternidad, de los miedos, miedo prácticamente a la pérdida. Hablaba del luto, ya digo, hablaba de la maternidad, hablaba de la adopción. Ella estuvo, o sea, de pequeña sus padres se separaron y fueron los abuelos los que la criaron. De hecho, el padre no sabía que la madre tampoco ha criado a su hija.
Y de eso generalmente siempre ha hablado sus películas, El bosque del luto, Sara, o sea, ese tipo de cine, ¿no? La patrulla de Tokio, de las últimas más conocidas. Y en Madres Verdaderas nos habla de la adopción y de la maternidad. Un matrimonio japonés no tienen hijos y adoptan. Pero tienen el miedo a esa pérdida, no de que el hijo desaparezca. Bueno, desaparezca porque la madre biológica aparece. Y entonces vamos a ver dos historias paralelas, con una especie de flashback contemporáneos, actuales, de una vida y de otra. Pero de una forma poética. O sea, aquí no hay malos. O sea, es todo bondad. Una forma, o sea, muy sencilla, muy naturalista. Esta mujer siempre hace bueno, la naturaleza para ella es primordial. De hecho, su cine siempre está punteado, o sea, digamos que son intermedios, digamos, escenas de una belleza maravillosa. Hay muchos crepúsculos, hay mucha luz natural, hay agua, hay viento. Eso para separar escenas de otras, unas de otras, ¿no? O sea, la naturaleza para ella es vida, ¿no? Y la vida en este caso es la maternidad y, bueno, en este caso la adopción, ¿no? La película es preciosa, es poética y, bueno, el final maravilloso, ¿no? Seguimos con la naturaleza en la siguiente película de una directora canadiense, Louise Archambault, basada en una novela de Jocelyn Sautier del mismo título, Y llovieron pájaros, se llama, el título es también muy poético. También nos habla de la naturaleza. Nos habla de la naturaleza y nos habla de la tercera edad, o sea, una forma eufemística de hablar de la gente mayor, ¿no? Son tres hombres y una mujer que aparece, todos mayores de 80 años, que viven en unos paisajes también bastante, digamos, paradisíacos, ¿no? En los bosques de Canadá, ellos viven así como una especie de ermitaños, en cabañas. Y bueno, ahí también digamos que existe el amor, ¿no? El amor de la gente mayor, ¿no? También tenemos de fondo ahí la naturaleza y, digamos, sus problemas, cómo los desastres naturales también influyen, ¿no?, en el comportamiento humano, ¿no? En este caso son incendios, ¿no? Y vamos a verlo también de una forma también como puntuada por la música, uno de ellos cantante, y ahí se nota en las canciones, ¿no? Vamos viendo también el transcurso del tiempo, o sea, si la primera película nos habla del futuro, en ese caso, del niño, ¿no? En este caso ya quizás nos remontamos al pasado, ¿no? O sea, las huellas del tiempo siempre están presentes. La verdad también es una película bastante agradable de ver. También tampoco hay malos en estas películas. Hay mucho cariño y hay mucha sensibilidad, ¿no? Ese es el ciclo de mujeres directoras. Yo creo que es un ciclo bastante agradable en ese aspecto, en el aspecto de la unión que tienen con la naturaleza de estos seres y de cómo la bondad siempre impera, ¿no? Pasamos a abril. En abril tenemos dos películas también también de países bastante diferentes, ¿no? Una española, que es Espíritu Sagrado, y otra georgiana, la República de Georgia. Ahora que hay tanto problema con Ucrania y demás, ¿no? A este país en el 2008 ya tuvo también sus problemas con Rusia y demás, ¿no? ¿Qué tienen de común estas dos películas? Parentesco. Bueno, que las películas no son actores profesionales, ninguna de las dos. Nos hablan de dos ciudades, en este caso la española es en Elche, la georgiana es Kutaisi, o sea, dos ciudades emblemáticas, se puede decir, ¿no? En la película española nos habla también, ciencia ficción, puede ser. O sea, hay un grupito de ufólogos, o sea, esta gente que les gustan los ovnis, que allí en la ciudad de Elche, era una especie de barriada de Elche y demás, ¿no? O sea, donde se reúnen ayer en realidad utilizan los mismos negocios de la gente, ¿no?, para reunirse, ese tipo de cosas, ¿no? Una inmobiliaria es la sede de esta gente. O sea, el bar que el protagonista de la película, se puede decir, ¿no? El dueño del bar es un amante también de los egipcios, ¿no? Y su bar pues también parece que está lleno de ojos, de pirámides, de cosas así, ¿no? O sea, son gente muy disparatada, donde vamos a asistir, bueno, o sea, ese mundo también, o sea, de esta España provinciana, un tanto mediocre, ¿no? Donde vemos aquí a estos personajes, ¿no?,
que comienzan como bueno, pues la televisión siempre está con el esoterismo, ¿no? La religión aquí parece que ha desaparecido, este mundo, ¿no? Es gente muy kitsch, pero vamos, gente kitsch pero real, ¿no? Entonces, allí los vemos y parece que estamos hablando con ellos, ¿no? O sea, y es un mundo donde si la película empieza como si fuera una especie de idea así de ciencia ficción, acaba como un thriller, el humor es muy absurdo, la verdad es que es una delicia de película. Es del director de este chaval, Chema García Ibarra, ya estuvo aquí en Badajoz hace unos años, ¿no? Con sus cortos, el ataque de los robots a Nebulosa 8, ese tipo de cortos así en blanco y negro, que ahora esta película es en color, pero ya es su primer largometraje, donde digamos que todas sus obsesiones, que es la ciencia ficción en ese caso, ¿no? El esoterismo, ¿no? Aquí las pone la plasma, y la plasma de una forma maravillosa, ¿no? O sea, la verdad es que ha conseguido muchísimos premios, no está candidata a los Goya, bueno, tuvo, ¿no? Porque claro, se mueven otro tipo de circuitos, pero la verdad es que es una película totalmente aconsejable, Espíritu Sagrado. Y La Georgiana, otro título también bastante poético. ¿Qué vemos cuando miramos al cielo? Pues, entonces, es una película de Alexandre Cobriche, que es una película, es algo larga. Te puedo decir que es una película río porque va fluyendo, o sea, va fluyendo. Es una especie de fábula, es un cuento. Y es río porque hay un río que cruza la ciudad y que es muy importante también en la película, ¿no? Y la verdad que es una historia también bastante maravillosa. Es una fábula, es un cuento. También la idea pues es absurda también, o sea, es una pareja que se encuentra por la calle por el azar y se enamoran y de repente por una especie de maleficio se transmutan en otro tipo de personas, ya no se conocen, y ese tipo de cosas. Y vamos viendo la ciudad, vamos viendo a los personajes y vamos viendo también con un sentido del humor muy absurdo. Los georgianos siempre han tenido un maestro en ese aspecto, que era Ottavio Gioseliani, que era el director bastante reconocido que vivía en Francia, y ese tipo de películas, ese cine es el suyo. Es un cine absurdo. Aquí se puede decir que también hay surrealistas, hay perros que van a ver el fútbol perfectamente, ¿no? O sea, por allí. Porque además se desarrollan en un mundial de fútbol, ¿no? Muy indefinido. En realidad, el título, según el director, que vemos cuando miramos al cielo, es lo que pensaba Maradona cuando metía un gol y miraba al cielo, decía, ¿no? O sea, eso venía en el título, más o menos. Pero por eso ya son conjeturas que tiene el director. Y la verdad que es una película maravillosa. O sea, también es un canto, o sea, a la belleza, ¿no? Es un cine que también lo podía hacer Renoir, ya hasta ti, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Y la película que se ve, o sea, son 2 horas y media, pero se ve, vamos, o sea, fluye. Es una maravilla la película. Nos vamos ya a mayo, y en mayo tenemos también a otro. Bueno, aquí en mayo ya, digamos que he metido a 2 directores ya de renombre, bastante conocidos, ¿no? O sea, 3 pisos, a Nanni Moretti y a Zhang Yimou, ¿no? O sea, una película italiana, 3 pisos, de Nanni Moretti, que está basada en la novela de Skolnevo, el escritor israelí, en la que vamos a asistir. Pues, 3 pisos, se puede decir que son 3 historias, o sea, 3 historias que al final confluyen, ¿no? Pero se pueden ver hasta una desligada de otra, ¿no? Aunque los personajes pues están por allí, ¿no? Trabaja Nanni Moretti también haciendo un papel de juez, está por allí, ¿no? Pero vamos, Margarita Buy es la que está más presente en toda la película, ¿no? Es la historia de un bloque donde hay 3 pisos y cada familia pues tiene sus particularidades, sus cosas, ¿no? Hay un juez que con sus dilemas morales y éticos, el hijo que, digamos que pide ayuda al padre por haber cometido un delito, una madre a punto de dar un bebé, o sea, hay malos tratos, hay tipo de cosas, ¿no? La verdad es que es una película, o sea, es muy clásica. O sea, aquí Moretti, si conocéis, aquí se dio a conocer con Caro Diario, aunque ya tenía su cine antes bastante conseguido, y que innovaba bastante digamos en su etapa, cuando estaba en su etapa italiana como director, porque era bastante, digamos, rebelde. Aquí se ha vuelto un cine, aquí es clásico, o sea, estamos viendo esta película y es un melodrama, es un estilo de la película hasta de Howard Hawks, cuando se desarrollan todos estos tipos de cine, desde un principio ya sabemos de qué va ahí la historia, ¿no? Le gusta el melodrama y le gusta, digamos que, manejar esos códigos y saber que está haciendo un melodrama. Es novelesca la película, está basada en una novela, como ya digo antes, ¿no? La verdad es que es una película muy interesante, también tiene sus premios en Sevilla además, ¿no? Y es una película, claro, de actores sobre todo, ¿no? Una maravilla de película también, y muy, digamos, reflexiva en este aspecto. Y acabamos con una pequeña joya. O sea, Zhang Yimou de vez en cuando hace obras así de muchísimo más presupuesto, ahí en China con sus películas de artes marciales,
o su cine de la quinta generación con El Sorbo Rojo, con La Linterna Roja también, ese tipo de cine, ¿no? O hace un cine más intimista, como el de ahora, o más dado para él, ¿no? Un segundo es una película, un segundo nos habla de un fotograma de cine. Es una homenaje también a ese tipo de cine, como si el cine mudo de la película georgiana está muy presente, en un segundo está presente el cine como nosotros lo vemos, como se puede decir, como un segundo, bueno, pues como el tiempo se detiene y lo podemos ver y ver y ver, ver. Hay una escena maravillosa que hay un bucle de este segundo, de este trozo de película. Es la historia de un fugado, o sea, se desarrolla la Revolución Cultural, la época de Mao, de un fugado de los campos estos de concienciación, que se entera de que su hija sale, que también está en otros tipos de campos, este tipo de cosas, que su hija sale en una película, y lo que hace es intentar buscar dónde está esa escena. Y de eso trata la película. Es un cuento también. O sea, se encuentra con una chavalilla allí. También es una homenaje a las películas de Charlot, porque aquí parece temas a Charlot y a Paul Godard en tiempos modernos, y parecen los dos clavaditos, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? La verdad que también es una delicia, ¿no? Para los amantes del cine, esta película es encantadora. Encantadora. Y es lo que hay. ¿El Cineclub se desarrolló en 2020-2021 más? Sí, solo hubo una parte en la que, cuando estuvo en López de Ayala, sabéis que lo hacemos allí, estuvo cerrado, fue la única época, es decir, una de las partes de algunos de los ciclos que se cerró. Luego hemos tenido una vida más o menos normal, es verdad que el Cineclub, es decir, aunque el aforo se recortaba en el Teatro López de Ayala, eso es verdad que al Cineclub no nos afectó mucho, no. Ya que es un público pues no minoritario, pero sí pues más reducido, en el que se va pues con mucha más separación, y ahí no hemos tenido problemas. Pero sí es verdad que durante el tiempo que estuvo en López de Ayala pues cerrado, nosotros nos fuimos acogiendo a las medidas y a los levantamientos de poder tener actividad cultural, ¿no? El resto se mantuvo con normalidad. Antes había 2 sesiones, ¿no? Había 2 sesiones antiguamente, pero es verdad que, bueno, que el público también nos pedía que alguna de las... Uno era, me parece, a las 6 y pico y otro era a las 8 y pico. Incluso hubo un pase de las 10. Bueno, pues sobre todo el público que va nos pidió que había películas como las que comentaba Juan Carlos, que algunas eran más largas, que nos alargaba mucho la noche, sobre todo en invierno, y que intentáramos poner una sesión. Y se consensuó que más o menos la de las 8 era una hora que más o menos todo el mundo podía ir, y ha sido la que hemos mantenido.